Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Recuerden, hoy empezamos el capítulo 4. Es un capítulo muy interesante, un capítulo también lleno de sueños y de interpretaciones, de profecías que en este caso en particular fueron dadas al rey Nabucodonosor directamente y a su reino, al imperio babilónico. Usted podrá encontrar allí en su Biblia, si usted me sigue allí en la lectura que va en la Reina Valera, por lo general se titula La locura de Nabucodonosor. Y vamos a leer y vamos a estudiar hoy desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Entonces empecemos. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice que Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Lo primero que nos muestra este capítulo es que Nabucodonosor empieza un diálogo, empieza como una especie de monólogo. Para su información y para tenerlo de pronto un poco más claro, este capítulo 4 fue escrito como una especie de carta del mismo Nabucodonosor. Se podría decir que es como un monólogo de él mismo, el monólogo del rey, podríamos decirlo así. Este capítulo fue escrito por él mismo y cuenta lo que él vivió en un tiempo determinado. Y lo primero que hace el rey Nabucodonosor es dar una declaración. Primero, en el versículo 1, como vimos, saludó a todos. El saludo del rey a todos. Dice que naciones, lenguas, pueblos que moran en toda la tierra. Les da un mensaje de paz, de saludo. Y en el versículo 2 da a conocer las señales y milagros que Dios hizo con él. ¿Recuerda? Anteriormente, en capítulos anteriores, en estudios anteriores. Si se los ha perdido, lo invito para que los mire. Estudio del capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1. Allí va a ver todo lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre. Y dice Nabucodonosor de la siguiente manera. Dice, yo declaré las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nabucodonosor empieza a declarar todo lo que el Señor, lo que el Dios de los cielos, Dios Altísimo, ha hecho con él. Y nuevamente, en el versículo 3, digo nuevamente, porque recuerdan que en el capítulo 2, exactamente en el versículo 47, ya había hecho algo parecido. Mire lo que dice en el versículo 3, dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, hablando de Dios. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Nuevamente Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios. Vemos que también lo hizo allí en el capítulo 2, versículo 47, y también lo hará más, lo hizo en el capítulo 3, en el capítulo anterior, en el versículo 28, cuando los tres jóvenes salieron del horno de fuego, ¿recuerda? Allí lo podemos ver más específicamente en nuestro estudio anterior, lo invito para que lo vea. También reconoció la grandeza de Dios. Pero continuemos. En el capítulo 4 ya empieza como a relatar lo que es su sueño, lo que soñó. Y lo podemos titular como el segundo sueño de Nabucodonosor, porque el primero, recuerda que fue cuando soñó con esa imagen grandísima, con esa estatua que no sabía qué era, había olvidado el sueño y tampoco sabía su interpretación, pero en esta ocasión él sí recordaba el sueño. Mire. Y dice lo siguiente, versículo 5 dice que Nabucodonosor estaba tranquilo en su casa, estaba en su palacio y vio un sueño que lo espantó. Este sueño, que lo podemos titular el segundo sueño de Nabucodonosor, fue más perturbador que el primero. Mire lo que dice, vi un sueño que me espantó. El versículo 5. Y dice que él tendido en la cama y las imaginaciones y visiones de su cabeza lo turbaron. Y mandó que llamaran delante de él a todos los sabios de Babilonia para que le mostrasen la interpretación del sueño. A diferencia del primer sueño, este sueño lo cuenta a sus súbditos. Recuerda que en el primer sueño mandó llamar a todos los sabios de Babilonia, como lo está haciendo en este también, pero a diferencia es que en el primer sueño dijo que en el primer sueño que tuvo le dijo a los sabios, el sueño lo he olvidado. En este, él dice, en el versículo 7 y 8 dice lo siguiente,
que vinieron todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. O sea, Nabucodonosor contó el sueño a sus súbditos. Pero los súbditos, dice la escritura en el versículo 7 y 8, dice que ellos no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró Daniel. Daniel, que el cual el rey lo llamaba Belsasar, dice que porque él sabía que en él mora el espíritu, según Nabucodonosor, el espíritu de los dioses santos. Y dice que contó a Daniel el sueño y se lo contó diciendo. Ahora miremos, ¿de qué se trataba ese sueño? Versículo 10 al 12, mire lo que dice. Dice que le contó el sueño a Daniel. Y el versículo 10 nos empieza a relatar el sueño. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Versículo 12 dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Ese fue el sueño que él contó. ¿Se lo contó a quién? Primero a los sabios de Babilonia, los cuales no pudieron dar su interpretación, pero después se lo contó a Daniel. Tenía la esperanza que Daniel le interpretara ese sueño. Lo acabamos de leer en los versículos 10 al 12. Dice que en ese árbol había alimento para todos, y a su sombra estaban todos, y toda ave vivía en ese árbol. Eso fue lo que soñó Nabucodonosor. Pero miremos, en el versículo 13 también aparece algo de ese mismo sueño. Y dice que el versículo 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Aparece en escena un personaje angelical. Y este personaje angelical estaba ahí dentro del sueño. Apareció también junto con el sueño que él había tenido de ese árbol gigante, de ese árbol grande, con altas ramas, donde su copa llegaba hasta el cielo, que se alcanzan a ver todos los confines de la tierra, que su follaje era hermoso, su fruto abundante, había alimento para todos, debajo de él se ponían a la sombra todas las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Pero ahí enseguida aparece un vigilante y santo, un ser, un personaje angelical. Y mire lo que dice el versículo 14, dice, versículo 14 al 15. Y ese personaje angelical dice que clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Este personaje angelical, el vigilante y santo, como lo narra Nabucodonosor, venía con una orden clara. Primero, derribad el árbol, cortad todas sus ramas, quitarle todo el follaje, dispersar todo su fruto, y que huyan todos los que estaban bajo su sombra, pero que dejaran el tronco y sus raíces. La cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Entonces, este personaje venía con una orden clara. Pero sigamos leyendo, el versículo 16, mire lo que dice. Dice, su corazón, el mismo vigilante santo que vimos, ese personaje angelical, todavía no ha terminado con su, llamémoslo así, con su encomienda, con su orden, lo que tenía que hacer. Dice que su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos, hermano, amigo que me escucha. Mire lo que dice ese versículo 16, dice que su corazón se ha cambiado.
Esto es por un tiempo determinado. O sea que todo esto que venía a traer el vigilante santo, este personaje angelical, no era permanente, era por un tiempo establecido. ¿Y cuál es ese tiempo? Lo dice el versículo 16, por 7 tiempos. Su corazón debía de ser cambiado. Esto es por un tiempo determinado, nuevamente lo afirmo. Y aquí vemos lo que la Biblia anteriormente a través de el rey Salomón en el libro de Eclesiastés nos afirma en el capítulo 3. Si usted no lo ha leído, lo invito para que lo lea, que nos enseña que todo tiene su tiempo. Y según lo que estamos viendo, a este árbol grandísimo, frondoso, majestuoso, con alto follaje, donde estaban todos los animales, alimentaban toda la tierra, le llegó su tiempo. Y solo, hermano, solo Dios puede cambiar los corazones. Mire lo que le estaba diciendo aquí el personaje santo con respecto a este árbol. Dice que su corazón de hombre, o sea que esto ya no era solamente el árbol. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Solo Dios puede cambiar los corazones, hermano. Solo Dios. Mire lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 al 27, hablando sobre este tema del corazón. Dice, os daré, habla Dios a través del profeta, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Solo Dios puede cambiar el corazón de aquel hombre o de aquella mujer que aún, escuchando la verdad del Evangelio, no ha querido llegar a los pies de Cristo. Solo Dios puede obrar ese milagro y puede cambiar a tu familiar, a tu hijo, al que por el cual tú estás orando. Solo Dios lo puede hacer. Pero también, como podemos ver en el capítulo 7 del libro del Éxodo, allá al principio de la Biblia, en el capítulo 7, versículo 3, cómo Dios, así como cambia el corazón, también lo puede endurecer. Y esto le pasó al faraón de Egipto, capítulo 7 de Éxodo. Mire lo que dice la escritura. Capítulo 7 del libro de Éxodo, versículo 3, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Solo Dios puede cambiar el corazón y solo Dios puede endurecer el corazón. Y vemos en el versículo 18. Ya vimos que este personaje santo que descendía del cielo, vigilante y santo que descendía del cielo, dio un dictamen, dio una orden, dio una sentencia en contra de este árbol. Y dice que debía ser su corazón cambiado por 7 tiempos. Y dice el versículo 17, la sentencia, esa que acabamos de escuchar, es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y miren lo que dice el versículo 18 y con esto terminamos. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Hermano, uno de los factores comunes que tiene el libro de Daniel es que deja ver la incapacidad de los sabios de su reino, de los dioses paganos. Y nuevamente, quiero que juntos miremos lo que dice el Salmo 115 a partir del versículo 4. Dice, los Salmos 115, versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nuevamente vemos la incapacidad.
de los dioses paganos, de los sabios de su reino. Porque, como dice el Salmo 115, no tienen vida. Hermano y amigo, en el próximo estudio, en el próximo audio, vamos a continuar desarrollando este capítulo 4 y vamos a terminar viendo qué significa verdaderamente este sueño de este árbol grande, con un ramaje hermoso, como dice la escritura, con donde dice el versículo 10 dice que cuya altura era grande, que su copa llegaba hasta el cielo, que se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, un follaje hermoso, un fruto abundante, alimento para todos, donde se ponían a la sombra de él todas las bestias del campo, y donde sus ramas daban moradas a las aves del cielo, y del cual ese árbol se mantenía toda carne. Vamos a mirar la interpretación en el próximo estudio. Como siempre le digo, hermano, amigo, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y si este video, si este audio, si estos estudios que hemos hecho a través del profeta Daniel durante estos últimos meses han sido de edificación para su vida, compártalo a sus familiares, compártalo a sus amigos, a sus contactos. Ayúdenos a expandir el reino de los cielos, el evangelio, la palabra de Dios. Ayúdenos a que muchas más personas puedan crecer en el conocimiento de Dios. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Dele clic ahí en la campanita, suscríbase a nuestro canal, creciendo en el conocimiento de Dios, toque la campanita. Y como siempre le digo, en los últimos videos le he insistido, escríbanos sus comentarios. Déjenos sus comentarios allí, ahí en la caja de comentarios, con total respeto, los escucharemos, los leeremos y si es posible los responderemos. Muchas gracias, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Un abrazo, nos vemos en el siguiente estudio. Recuerde, estamos estudiando el capítulo 4 del libro de Daniel. Bendiciones.